tal? Qué alegría encontrarnos nuevamente en Su Caso en Casa. Aquí estamos todos los días en este consultorio jurídico de Teleantioquia. Es un consultorio de información, servicio y orientación en temas jurídicos, además temas que tocan directamente con nuestra vida diaria, con esos casos de nuestra vida cotidiana. Y el tema de hoy, estén muy atentos porque sabemos que muchas personas de pronto se pueden sentir identificadas con este tema, por eso los quiero invitar para que participen muy activamente a través de nuestras líneas telefónicas. Son casos muy comunes en la población, casos muy comunes a nivel mundial, es un fenómeno, es un delito que hay que combatir, que hay que evitar y que hay que prevenir. Se trata de la trata de personas, anteriormente conocida como trata de blancas. Históricamente se decía trata de blancas porque eran mujeres blancas y ya la trata de personas se extiende a otro tipo de público. La trata de personas o comercio de personas es el comercio ilegal, además, de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos también. Con ese tema toca la trata de personas o cualquier forma moderna de esclavitud. Si ustedes tienen algún caso que quieran compartir con nosotros, obviamente les vamos a guardar su identidad, o si tienen preguntas para resolver, lo pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604. Esta línea es local para Medellín y el área metropolitana, y también tenemos una línea de larga distancia porque sabemos que muchos televidentes nos acompañan en otras ciudades de Colombia y, por supuesto, en los 125 municipios de Antioquia. 018.000 5150 15. Así que yo los invito para que desde ya participen. Las líneas telefónicas están abiertas y en nuestras redes sociales también lo pueden hacer. En Twitter, numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Tema de hoy en Su Caso en Casa, la trata de personas. ¿Cómo evitar ser víctima de la trata de personas? Además, ¿cómo se puede prevenir? ¿Y dónde se puede denunciar? Recuerden que su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Y otros datos adicionales, estas cifras sí que son bastante preocupantes. Cuando hablamos de trata de personas, resulta que este delito deja más de 12 millones de víctimas en el mundo. 12 millones de víctimas. Ahora, ¿cuánto es el dinero? ¿Cuánto cuesta este negocio? 32.000 millones de dólares anuales. Suma casi que lo que vendría siendo Medellín y Bogotá. Unas cifras bastante preocupantes, bastante altas, además están por encima del tráfico de armas y de estupefacientes. Quiero recordarles a ustedes nuevamente nuestras líneas telefónicas para que participen en el 232-4604 y 018.000 5150 15. Está con nosotros el doctor Jaime Jurado. Él es abogado especialista en aduanas y contratos internacionales. Gracias por estar acá, doctor Jurado, nuevamente. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cifras muy preocupantes, alarmantes. Son las últimas estadísticas que tenemos, más de 12 millones de víctimas en el mundo de trata de personas. Ese es el reporte que se tiene al año 2014. Y se calcula que crece en un promedio del 1.5 al 3.3% anual. 32.000 millones de dólares anuales. Con engaños, con contratos ficticios, con diferentes fines que caen todas estas personas. Además, se aprovechan de la condición que puede tener un ser humano que no tiene trabajo, por ejemplo. Por muchas circunstancias ocurre. ¿Cuál es la causa principal? Hay muchas. Ellos abusan generalmente de la condición de desconocimiento, de ignorancia, unida a la necesidad que tiene de trabajo, de empleo, de cumplir unos sueños, de llenar satisfacciones básicas, hasta de llevar el alimento a su familia. Entonces es la perfecta víctima, cuando realmente está tan vulnerable ante una sociedad. En el caso de Colombia, Medellín, Cali, Bogotá y Pereira son los más reconocidos, siendo Colombia el tercer país de Latinoamérica en crecimiento en este tipo de delitos. Bueno, hemos visto muchos programas en canales internacionales donde siempre se hace como una especie de alerta también para evitar ser víctima de trata de personas. Pero ahora uno se pregunta, en el escenario ya real, ¿existen esos controles, por lo menos en el tema de los aeropuertos, para evitar que personas caigan víctimas de trata de personas? Mire,
Los pasos o los procesos ejecutivos que utilizan estos tipos de delincuentes es de tal magnitud, de tal sutileza, que cuando el pasajero está viajando, las autoridades de inmigración difícilmente pueden detectar quién está siendo víctima. Lleva el pasaporte al día. No es fácil identificarlo. No, es fácil identificar en algunos casos cuando usted ve a una niña de 17 años de edad o de 18 años de edad desubicada en un aeropuerto, y cuando contestan las preguntas que le hace el servicio de inmigración no corresponden a la realidad de lo que dice. Por decir algo, ¿usted en qué trabaja? No, soy estudiante de sexto bachillerato o estudio en el colegio tal. Y el colegio tal es un colegio para público o donde se pagan 2.000, 3.000 o 50.000 pesos mensuales. Entonces uno dice, ¿y esta niña de dónde está sacando 500, 600, 700 dólares para hacer un viaje en el exterior? Entonces las preguntas no coinciden, pero no se puede detener porque no hay el elemento de juicio para poder decir que hay una razón de que está siendo víctima de un delito. Pero entonces usted hablaba de algo que es difícil de identificar porque llevan su pasaporte al día y qué otro tipo de señales. Hay señales muy claras de que está siendo víctima. La situación económica, el estado, la ciudad donde vive, a qué va a ir al otro país, cuánto tiempo se va a quedar, qué ofrecimiento de empleo tiene y cuál es la cantidad de dinero que le van a pagar. Muy bien. Quiero recordarles nuevamente para quienes acaban de llegar a sus pantallas que hoy estamos hablando en su caso, en casa, de la trata de personas. ¿Dónde se puede denunciar este delito que sigue creciendo además a nivel mundial? Y cómo se puede prevenir finalmente, que es lo más importante. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Doctor Jurado, la trata de blancas, así se le conocía anteriormente. Yo conté un poquito de la historia. ¿Tiene algo que ver en el siglo con el tema XIX, de las mujeres blancas? Sí, su introducción estuvo muy acertada. Históricamente, en el siglo XIX, las mujeres europeas empezaron a ser víctimas de este delito y eran llevadas a países como África, Asia u otros del mismo Europa, pero la condición era que tuvieran piel blanca. O sea que es un delito que data de muchos años. Sí, viene más o menos de unos 200 años, pero empezó a crecer y fue formándose diferentes cadenas de diferentes razas donde ya ni la condición, ni la edad, ni el estado es óbice o es restricción para que sea víctima de este delito. Ya hay el hurto de niños a nivel del mundo y hay una modalidad preocupante y es llevarlas para explotación en reproducción de otro niño. Dejan ese niño, se lo quitan y a ellas las tiran a la calle casi que en estados de sobredosis o de total drogadicción. ¿Ustedes de pronto se han visto identificados con este tipo de casos de trata de personas? Yo los invito para que participen en el programa, aprovechen este espacio. Por supuesto que guardaremos la identidad porque sabemos que es un tema bastante complicado y que no es fácil, además de hablarlo y más en un medio de comunicación y por supuesto de denunciarlo. Doctor Jurado, ¿qué es la trata de personas? Y hablemos de la forma de trata de personas. ¿Qué formas existen? Ok. La trata de personas es simplemente el sometimiento que tiene una persona a otra para cohibir o no permitir que su libertad sea realmente la de un ser humano en óptimas condiciones, sometiéndola a posición casi que de secuestro y llevándola al extremo de la esclavitud, la indignidad, el maltrato, la lesión personal y la venta de ella misma, con su cuerpo, con su trabajo, en su calidad de indocumentado o en su calidad de mujer en embarazo. Pues que anteriormente se asociaba única y exclusivamente con la explotación sexual y ya va mucho más allá porque estamos hablando de extracción de órganos, por ejemplo, de sometimiento a trabajos forzados. Ahorita mencionábamos pues o estábamos viendo algunas de las formas de la trata de personas. ¿Qué otras formas existen, además de esa explotación sexual? El inmigrante indocumentado está siendo también víctima de eso. Lo están llevando engañado a otros países, le retienen su pasaporte, lo separan de su núcleo familiar, generalmente lo llevan a ciudades donde no hable el mismo idioma, donde no tenga contactos con su familia, con sus amigos, está completamente aislado, en zonas que pueden ser desiertos, minas, y no tiene la posibilidad de escapar. Entonces, esa modalidad que se está dando de someterlo a trabajo forzado
casi que es una desaparición, porque por 4, 5, 10 o más años se desaparece de su familia y cuando ya está en un estado de desnutrición o de enfermedad, lo abandonan y generalmente muere en el camino. Muy triste eso, lamentable. Ahora yo quiero poner un caso que podría ser muy común y lo hemos visto permanentemente en algunos seriados, pues no solamente de canales internacionales, sino también a nivel nacional, y es de estas personas, sobre todo de las mujeres, de las niñas jóvenes bonitas, que son modelos y que se las llevan bajo un contrato ficticio, por ejemplo, ofreciéndoles esta vida y la otra, o el oro y el moro, como decimos nosotros, y resulta que es un contrato que precisamente es ficticio porque la engañan para ser víctima de trata de personas. Sí. Generalmente quienes hacen este tipo de negocios aprovechan o de la ingenuidad de la joven bonita, digámoslo así, o de lo atrevida que muchas veces es ella misma. Entonces, ella permite que le saquen fotos, que la lleven a lugares diferentes donde en su condición económica no puede estar y la van vendiendo en el exterior. Sí. Entonces casi que es un negocio, como decimos los paisas, de burro amarrado. Entonces la niña está convencida de que está siendo admirada, querida y requerida por una agencia de modelaje a nivel internacional. Y de un momento a otro le salen con contratos de modelaje, con honorarios anticipados para comprometerla y le adelantan 1.500, 2.000 o 3.000 dólares y luego, cuando ya consultan con nosotros, en varios de ellos los papás o las mamás han ido a nuestras oficinas y nos han dicho queremos mirar si este contrato es cierto. Encontramos que en el 90% de las oportunidades no es real. No existen las agencias de modelo y la ley nos obliga a que demos la asesoría completa y que ella se dé cuenta que está siendo víctima de un engaño. Ya después será una forma diferente, la comprometen porque ¿cómo va a devolver ella los 1.500 o 2.000 dólares que le han anticipado? Entonces la ponen en prostitución en la ciudad de Medellín o en Cali o en Bogotá o en Pereira. Son las principales ciudades donde se genera pues como este fenómeno. Así es. Muy bien, está con nosotros Ana Gil. Muy importante todo eso que nos decía el doctor Jaime Jurado, que lo tengan presente a la hora de que les ofrezcan ese tipo de contratos que son, ¿cómo podríamos llamarlos?, deslumbrantes y que llaman la atención, por supuesto, sobre todo como lo decíamos en el caso de las niñas que son modelos. Ana, la escuchamos, bienvenida, qué gusto saludarla. Sí, mil gracias por el programa Teleantioquia y a ustedes como ponentes ahí en el programa. Adelante. Mira, mi pregunta es, una amiga que vivió en Estados Unidos como 30 años, que iba a cobrar, yo quería ir a Estados Unidos pues a trabajar porque estaba en crisis, hace más o menos 8 años, pero ya no. Entonces me cobraba 10 millones de pesos para relacionarme con un primo del marido. Inicialmente me dijo que tenía leucemia, que para que me casara con él, y yo después le dije, no, eso no es leucemia, debe ser un SIDA. Entonces eso es como delito porque eso era como ilegal. Pues yo hablo esto como para alertar, porque yo ya soy una mujer ya de más de 50 años, para alertar pues las niñas y de todo, o las jóvenes y de todo, cómo hay formas de que lo saquen a uno o de todo, y yo creo que era que me iban a quitar los 10 millones, y que siendo pues que conocida, amiga, compañera de bachillerato, porque yo después averigüé y me dijeron que eso era un delito en Estados Unidos, que eso me podía a mí comprometer. Ya, muchas gracias. Ana, muchas gracias a usted por compartirnos su caso. Nos salimos un poquito del tema, doctor Jurado, pero es importante también alertar porque se trata de una posible estafa. En parte ella está casi que pisando los linderos de ese delito. Sí. Una de las modalidades más grandes que tienen los indocumentados en los Estados Unidos es nada menos buscar quién se case con ellos con el ánimo de burlar las leyes de inmigración. Y para ser residente y posteriormente ciudadano. Pero el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos tiene ya tanta experiencia para detectar cuándo es falso el matrimonio y que la opción es simplemente violar la ley de inmigración, que los despiden, los expulsan y los echan del país. Sin embargo, se han presentado casos en donde, a pesar de que se realizó un matrimonio, el tipo con el que se casó la somete a prostitución. So pena de que la denuncia al Departamento de Inmigración por ser una indocumentada que compró un matrimonio para conseguir una residencia.
Pues Ana, por fortuna usted dijo no y es también como el objetivo de este tipo de programas y sobre todo con el tema de hoy, abrir un poquito los ojos y alertar a la comunidad, a los ciudadanos, especialmente también a las ciudadanas, a las mujeres, para que eviten ser víctimas de trata de personas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la trata de personas? Si bien tiene fines comerciales, hay otros objetivos, doctor Jurado. Mire, si es netamente económico. Sí. El objetivo de la trata de blancas es netamente económico, no tiene otra opción. Y en el tráfico de órganos y todo esto que se ve también, pues obviamente hay intereses económicos. Intereses económicos, solamente que sean rutas para llegar a ese punto. Hay que mirar que la explotación laboral del indocumentado o el menor de edad sometido a prostitución o la persona bonita o modelo sometida a una condición diferente, todos llegan a una misma conclusión. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto produce esta persona? El Departamento de Estado reportó alguna vez al lado de Interpol que estos tipos le cobran hasta el mantenimiento de cuánto cuesta, el arrendamiento, la comida y el sostenimiento de ellas. Y de ahí les vuelven y les sacan y les salen con $100 o $200 mensuales. El resto que se ha ganado de una manera muy dura, ejerciendo la prostitución, que pueden ser $15.000, $20.000, $30.000 al mes, se los quedan a título de ganancias o de cobro de manutención. 12 millones de víctimas en el mundo. Y en el caso de Colombia, en el escenario colombiano, ¿cuál es esa cifra, esa estadística? En el año 2011 se habían reportado un promedio de 60 denuncias, pero parece ser que las nuevas modalidades están haciendo que quien ejerce este tipo de prácticas delictivas está presionando, constriñendo o extorsionando a la familia con el argumento de que si es denunciado, toma represalias contra la vida de esa familia. Muy bien. Uy, mejor dicho, aquí hay mucho tema para hablar, doctor Jurado, y lo más importante y lo que pretendo yo realmente con este programa de hoy es alertar definitivamente para que ustedes eviten ser víctimas de trata de personas, que es el tema de hoy. Quiero recordarles, antes de ir a la pausa, nuestras líneas telefónicas, por si tienen algún caso que quieran compartir con nosotros. Vuelvo y les digo, les guardamos la identidad porque sabemos que es duro hablar del tema. 232-4604 y 018-000-5150-15. Una breve pausa, en su caso en casa, y en minutos regresamos con ustedes.